Seguimos con esta interesante historia del Antiguo Testamento y viendo los libros, cómo nos va narrando la intervención de Dios en su pueblo. Y en este tiempo nos toca analizar y reflexionar sobre el libro de los grandes, uno de los profetas mayores, que es Jeremías. Y cuando vemos el libro de Jeremías, bueno, pensamos precisamente en este gran profeta, que en la Biblia lo vemos precisamente toda la obra que él hizo. Así que podemos decir de este profeta que es un personaje, es hijo del sacerdote Anatot de la tribu de Benjamín, y su vocación se desarrolla en el año 628 durante la reforma deuteronómica. Y hablar del carácter de Jeremías es precisamente hablar de la sensibilidad humana y de la pasión que él tenía por que el pueblo cumpliera los mandatos del Señor. Cuando a Jeremías se le convoca y el Señor lo llama, es una experiencia profunda. Hay una dificultad que se narra ahí en el capítulo 1 del versículo 6 al 8 del profeta, pero Dios le ofrece una solución. Y eso le invita a que el profeta se consagre a Dios para darle una misión, como lo narra en el capítulo 1. En el año 628 hay toda una invitación para que su vocación sea ahí en Anot, y en el año 622 se traslada a Jerusalén porque había un culto centralizado. Hay un periodo de silencio ahí. En el año 609 llega la muerte de Josías y entra el rey Joaquín. Pero antes de eso vemos que en el año 604 perseguido dicta mensajes en la clandestinidad, y en el año 528 hay una invasión de Babilonia y Jeremías queda libre, y esta es la primera deportación de los judíos. En el año 593 el rey Sedecías es perseguido y encarcelado en Jerusalén. Y el año 587 cae Jerusalén en manos de Babilonia y hay una infinidad de deportaciones, y esta es la cuarta actividad con el gobernador Godolías. En el año 582 Godolías es asesinado y ahí hay una huida de algunos judíos a Egipto, y Jeremías, el profeta, es llevado como rehén. Así que vemos una secuela de acontecimientos cuando al escribirse este libro se van dando a través de este profeta. Como decíamos, Anatot en el año 528, después se dirige el resto disperso del reino del norte, recuerda al pueblo su infidelidad hacia Dios. Jeremías llama a la conversión, y aquí hay un anuncio de esperanza, una salvación definitiva, una nueva alianza. En el capítulo 3, del 1 al 5 y 3, 19, 4, 2, hay un poema a la conversión. Dios como esposo y padre de Israel. Israel se arrepiente de su infidelidad y hay un diálogo entre Dios y el pueblo, porque Dios bendecirá si hay una conversión sincera y verdadera. Dios pondrá la ley en el corazón del pueblo para que lo interioricen, y al interiorizarlo lo puedan vivir plenamente. En el año 609 hay una denuncia ahí en Jerusalén. Muere Josías, y ahí veíamos que le sucede a Joaquín, y Judá cae en manos de Egipto. Y por supuesto eso genera mucha violencia, muchas injusticias, y hay un vacío de fe en los cultos. Jeremías, como profeta, arremete contra el templo y contra el culto externo. La fe verdadera es cambiar de conducta y practicar la justicia. Los ritos no sirven de nada sin justicia. Esta es la denuncia del profeta. Por lo tanto, reprocha al pueblo que quiera comerciar con Dios la salvación. El templo caerá algún día
por no haber escuchado la voz de los profetas. Y entonces, cuando hace estas terribles denuncias como profeta de Dios, pues Jeremías es acusado de traidor y enemigo del pueblo y es encarcelado. Así que también vemos esta segunda actividad en Jerusalén, la jarra rota y la clandestinidad en el año 604, que es una hermosa representación de Dios y de la vida del ser humano y de su pueblo, cómo Dios moldea. Jeremías es llevado a juicio por disgustar al poder y por lo tanto es absuelto posteriormente. Y hay una crisis de fe. ¿Por qué Dios lo llama y luego lo abandona? Esta es la pregunta que muchos profetas o mucha gente puede hacerse. ¿Por qué Dios nos llama? ¿Por qué ahora que estoy en el cristianismo y estoy entrándole a servir al Señor? ¿Por qué el Señor está haciendo esto? Pero hay una respuesta de Dios, no tranquilizadora, sino provocadora. Seguir adelante sin mirar riesgos, solo confiando en Dios, solo confiando en Dios. Ya en el capítulo 11 hay unas confesiones de Jeremías. Ahí se da cuenta y experimenta esto parte de la jarra rota, que es un acto simbólico de anuncio del juicio de Judá en forma de invasión por parte de los babilonios. Y ahí hay una nueva persecución. Escribe desde la clandestinidad sus confesiones en el capítulo 15 en adelante. En el año 593 al 587, en el año 598, ataque de Nabucodonosor, que es en la primera deportación, pues rey de Sedecías, hijo de Josías, que es un hombre débil y manipulable. En el año 593, Egipto alienta la coalición antibabilónica con otros reinos. Jerusalén es el centro de reunión de la conjura de reyes. Y Jeremías queda libre de nuevo. Ataca a la coalición. La rebelión contra Babilonia será un fracaso. Ataca a los reyes y a los falsos profetas que animaban a la sedición. Los reyes deberían favorecer la unión del pueblo con Dios, la justicia y la paz, pero la mayoría no lo hacen. Y ahí en el año 593 al 587 es una denuncia del profeta muy interesante que habla acerca de los malos pastores. Hay una dura crítica a la monarquía. Los pastores, que es ejemplificado como reyes, no han sabido conducir al pueblo, sino que lo han oprimido. Y Dios reunirá a sus ovejas dispersas y pondrá pastores buenos. De la familia de David surgirá un heredero justo y prudente llamado Yahvé, justicia nuestra. Los exiliados regresarán a su tierra. Hay una tercera actividad, el yugo, en el año 593 al 587. Jeremías critica a los falsos profetas. Es un acto simbólico del yugo, de la posición. El profeta alerta contra las falsas esperanzas en la rebelión contra Babilonia. Es mejor someterse al yugo, así no perecerán. Escribe a los judíos de Babilonia para que no alimenten las falsas ilusiones y se preparen a pasar largo tiempo en el exilio. Babilonia también caerá en su día. Es un oráculo arrojado a sus aguas del Éufrates. Su realismo es interpretado como colaboracionista con el enemigo y es encarcelado otra vez el profeta. Y en la cárcel vive la invasión de Nabucodonosor y anuncia que en el futuro volverá a la paz. Ya en el año 587, Nabucodonosor toma Jerusalén y ahí es cuando se da una deportación masiva de judíos. Jeremías tiene la opción de marchar o quedarse bajo el gobierno de Godolías, gobernador impuesto por Babilonia. Se quedó el profeta con el pueblo empobrecido y necesitado de ayuda.
lo acompaña el profeta de Dios en su dolor. En el año 582, Godolías es asesinado por un grupo nacionalista, un grupo de judíos que huye a Egipto y se llevan a Jeremías como rehén. En Egipto denuncia los fallos de los judíos, llama a la conversión y la fidelidad a Yahvé y anuncia la caída de Egipto. El mensaje del profeta en este libro: Jeremías sabe estar a todas, consolando o acusando. Está en el centro entre Dios y el pueblo. Defiende a Dios ante el pueblo, intercede por el pueblo ante Dios. Plenamente humano, duda, siente miedo, insiste, se fía, pero hay un compromiso. El profeta no solo habla por Dios, sino que se implica de lleno y padece por culpa del pueblo y por él. O sea, el profeta encarna la palabra de Dios. No hay separación entre la palabra y la vida del profeta. Así que podemos ver este gran profeta que vivió y que denunció y que se comprometió de fondo con el mensaje que el Señor le había dado. Que Dios les bendiga.